el skinwalker del costal en los Montes Apalaches. Hola gato macabro. Esta historia no me pasó a mí, pero la he escuchado tantas veces desde que era niño que siento que ya forma parte de mí. Me la contaba mi mamá con una voz tan seria que uno no podía reírse. Y si alguien lo hacía, ella se enojaba. Pero no como cuando uno se porta mal. Era como si le doliera. Mi mamá creció en un pueblito que queda entre los Montes Apalaches. Ahí donde termina el camino de tierra. Donde los árboles son tan altos que bloquean el sol. Un lugar donde las casas están separadas por montes. Allí nacieron mis abuelos. Allí crecieron mis tíos. Y ahí ocurrió esto que te voy a contar. Dicen que fue en el verano del 92. Mis tíos eran niños. Mi mamá tenía como 11 años. Esa tarde la recuerda como si hubiera sido ayer. Dice que estaban jugando con unas latas cerca del río. Hasta que vieron a don Isaac. Un señor que vivía más arriba. Bajaba corriendo. Gritando como un loco. Diciendo que no salieran. Que se metieran. La gente lo miró raro. Pero nadie se atrevió a reírse. Porque don Isaac era muy serio. Y porque traía los ojos llorosos. Gritaba que no era humano. Que no se le acercaran. Que no lo miraran. Que nadie saliera. Mi abuelo lo calmó. Lo hizo pasar a la casa. Y unos minutos después todos empezaron a cerrar puertas. Apagar velas. Correr a sus gallinas. Meter a los niños. Ese pueblo era muy supersticioso. Pero también sabio. Si alguien gritaba así, algo debía estar mal. Esa noche nadie salió a lavar ropa al río. Nadie fue a recoger leña. Mi mamá dice que ya había oscurecido cuando lo vieron. Pasó por el camino que cruza el pueblo. Caminaba solo. Alto. Demasiado alto. Dicen que medía más de 3 metros. Tenía la espalda encorvada. Y una especie de costal colgando del lomo. Parecía moverse. Iba descalzo. Tenía las piernas flacas. Y la piel muy pálida. Avanzaba. Lento. Silencioso. Como si no pisara el suelo. Mi tío lo miró desde una rendija. Dice que no parecía un hombre. Que la forma de su cuerpo era rara. Como si fuera un disfraz. Esa noche todos se quedaron en silencio. Pero lo más raro vino al día siguiente. Porque lo vieron también en otros pueblos. Pueblos que estaban a varios kilómetros. A todos los había cruzado. Nadie lo detuvo. Nadie se atrevió. Fue como una presencia. Una sombra. En el pueblo de al lado. Una mujer dijo que lo vio de cerca. Que cuando pasó frente a su casa. El costal se movió. Y algo adentro gimió. Como si llevara un animal. O un niño. Pasaron días. Y no volvió. Pero la historia quedó. Con los años empezaron a surgir teorías. Algunos dijeron que era un espíritu. Pero los viejos. Los más ancianos. Dijeron que lo que vieron. Era un skinwalker. Un cambiaformas. Una criatura de la oscuridad. De las que caminan entre nosotros. De las que se visten de humano. Pero no lo son. Dicen que usan pieles. Roban formas. Que hacen pactos para conseguir poder. Y que viajan por los caminos. Mi mamá no sabía que era un skinwalker. Hasta que se lo explicó mi bisabuela. Que era mitad cherokee. Dijo que ellos conocen bien esas cosas. Que por eso muchos pueblos están protegidos con símbolos. Que si alguna vez veíamos a alguien que no encajaba. Que no parpadeaba. Que no hacía sombra. No debíamos hablarle. Ni seguirlo. Ni rezar. Solo ignorarlo. Porque si te escucha. Si sabe tu nombre. Te busca. Mi abuelo también contó algo. Dijo que días después de aquel suceso. Encontraron huellas en la tierra húmeda cerca del río. Demasiado grandes. Como de un hombre. Pero con garras. Y una noche. Mientras pescaba. Juró haber escuchado un susurro desde el bosque. Una voz que lo llamaba. Pero que venía de muy lejos. Como si cruzara los árboles. Decía su nombre. Muy despacio. Después de eso. Nunca volvió a pescar solo. Pasaron años. Muchos. Pero la historia siguió. Cada tanto. Alguien decía haber visto algo raro en el camino. Una figura alta. O una sombra. Una vez. Una familia entera dejó el pueblo. Dijeron que habían visto a un hombre altísimo parado frente a su casa. Mirando. Con un costal colgado en la espalda. Y que cuando abrieron la puerta. Ya no estaba. Otra vez. Un niño se perdió en el bosque. Lo encontraron horas después. Llorando. Con los zapatos mojados. Y los brazos rasguñados. Dijo que un hombre blanco. Altísimo. Lo había llevado. Pero que no hablaba. Lo tenía dentro de un costal. Nadie le creyó.
Y aquí viene lo peor. En 2018, mi primo decidió visitar ese pueblo. Quería grabar un documental sobre leyendas. Mi mamá le advirtió. Le pidió que no lo hiciera. Pero él no cree en esas cosas. Fue con una cámara y un dron. Subió al cerro más alto y grabó de noche. Al día siguiente, no volvió. Lo encontraron en su auto, en el camino de tierra. Estaba temblando, con los ojos abiertos y sin hablar. Lo llevaron al hospital y no pudieron sacarle una palabra. Nunca volvió a hablar. Y lo más extraño es que la cámara estaba intacta, pero la grabación tenía solo estática, excepto por 2 segundos, donde se ve algo cruzando entre los árboles, alto, blanco, con algo colgando del lomo. Mi mamá prohibió hablar del tema en casa. Y yo no sé si todo esto es verdad, pero cuando voy al pueblo, cuando estoy solo en la noche, me da un miedo irracional. Porque en esos lugares, todavía se cuentan cosas, pero no en voz alta, solo en susurros, como si algo escuchara. Hay muchas historias sobre los Montes Apalaches, quizá después te cuente otra, Gato Macabro. El Nahual y San Judas. Hola, Gato Macabro. Hay algo que la gente de ciudad no termina de entender sobre la vida en el rancho, en el ejido. Siempre creen que uno, por venir de estos lares, exagera. Que confundimos cada sombra con una bruja o cada susurro del viento con el gemido de un fantasma. Pero no es así. No se trata de superstición, ni de mentes sugestionadas. Aquí, en el pueblo, hemos visto cosas que desafían la explicación lógica, por más años que pasen, por más que la modernidad intente borrarlas. Aquí han pasado cosas verdaderamente extrañas. Lo suficiente como para hacerte dudar de lo que entendemos por realidad, por normalidad. La gente ha presenciado bolas de fuego cruzar el cielo en un silencio absoluto. Se han reportado figuras que se mueven entre los maizales a plena luz del día, demasiado altas, demasiado rápidas, para ser simplemente un lugareño. Incluso hay quien jura haber escuchado voces llamando sus nombres desde la profundidad del monte, en lugares donde no había alma viviente a kilómetros a la redonda. Pero lo que te voy a contar me pasó a mí directamente. Y lo que lo hace aún más aterrador es que no estaba solo. Había testigos, 4 pares de ojos que vieron lo mismo. Era el día de San Judas, si no me falla la memoria. Hace ya un par de años, quizás 3. Nosotros veníamos de las mañanitas en la iglesia del pueblo, que es una tradición que se celebra con mucho fervor. Habíamos estado desde la medianoche, cantando, rezando, compartiendo el atole y el pan dulce que la gente lleva. Serían como las 2 de la mañana cuando por fin emprendimos el regreso a casa. Íbamos en la troca de mi tío, una Ford Lobo vieja pero confiable. 4 hombres, mi tío, mi primo Lalo, mi primo Beto y yo. Estábamos cansados, sí. Las horas de pie y el aire de la madrugada pesaban, pero el corazón lo teníamos tranquilo, incluso alegre. Ya sabes, las mañanitas, la fe, la música que te eleva el espíritu. Íbamos manejando por la calle principal del ejido, y que pasa justo por encima del arroyo seco que divide el pueblo en 2. Fue entonces, a lo lejos, que vimos lo que parecía ser una persona. Estaba caminando en dirección contraria a nosotros, alejándose del centro del pueblo. Se veía pequeña por la distancia. Solo un bulto oscuro moviéndose. A primera vista, no parecía nada raro. Pensamos que era alguien, como nosotros, regresando a su casa después de las mañanitas o quizás de alguna otra celebración. La gente del rancho es madrugadora, y también nocturna cuando la ocasión lo amerita. Pero de un momento a otro, esa cosa, esa figura lejana, hizo algo que nos heló la sangre en las venas. Empezó a correr. Pero no como un humano. Era algo demasiado rápido. Además, su forma cambió al correr, se volvió más encorvado, era una carrera extraña, casi a 4 patas. Justo cuando la criatura pasó por debajo de una de esas lámparas de luz blanca, la más brillante de toda la calle, la que está justo antes de la curva que lleva al camino del molino. Lo vimos claro. Ya no era una persona. Lo que corría tenía el cuerpo alargado de un animal, con el lomo arqueado de una manera grotesca. Sus patas delanteras fuertes y musculosas. Lo que más nos aterrorizó fue su cabeza. No sabría cómo describirla, Gato Macabro. No era la cabeza de un humano, eso lo sé con certeza, pero tampoco era la de un perro, ni la de un lobo, ni la de ningún animal que yo conociera. Era una mezcla aberrante, algo entre lo canino y lo humano, con una forma que desafiaba la razón. No nos miró.
Siguió corriendo con esa velocidad inhumana por la calle principal, sin un sonido, hasta que se perdió en la oscuridad profunda que comenzaba donde terminaba el alcance de la lámpara. Nos quedamos en un silencio dentro de la troca. El motor seguía encendido, la radio sonaba suavemente, ni un murmullo. El aire se había vuelto denso. Fue mi primo Lalo el primero en reaccionar. Sin hablar, solo extendió su mano temblorosa, agarró el pequeño crucifijo de plata que llevaba al cuello y se persignó con solemnidad, sus ojos fijos en el punto donde la criatura había desaparecido. Nadie se atrevió a hacer una broma, a soltar un comentario para aligerar la tensión. Los 4 que íbamos en esa troca, vimos lo mismo. No fue mi imaginación, lo vimos transformarse de algo que parecía humano a una pesadilla animal. Y te cuento algo más, una señora mayor del barrio, doña Elena, una mujer que vive sola con sus animales al final de esa misma calle, contó lo que le había pasado. Dijo que esa noche, la de San Judas, sus perros habían estado aullando como locos, y su gato, que nunca salía de casa, amaneció sin vida a la mañana siguiente en el patio trasero. No sé qué fue eso que vimos esa noche. Las leyendas del pueblo hablan de los nahuales, pero lo vimos. Los 4 lo vimos. Y eso, gato macabro, es algo que no se olvida nunca. El cipe del orfanato de Tapachula. Hola gato macabro. Me llamo Mauricio y soy de Tapachula. No soy mucho de contar estas cosas, pero esta historia ha estado en mi familia por años. Mi mamá la contaba con una seriedad que me dejaba sin aliento. Todo ocurrió en un orfanato que ya no existe. Estaba por las afueras de Tapachula, muy cerca del monte. Ahí vivía mi tío Mario, un niño huérfano que fue dejado desde muy chico. Era un lugar con muchas carencias, pero la gente que trabajaba ahí era buena. Mi tío decía que hacían pan todos los días en un horno enorme, que el olor a carbón llenaba el aire desde las 5 de la mañana. La historia empieza cuando un niño nuevo llegó al orfanato. Nadie supo bien su nombre. Le decían Nachito. Tenía unos 6 años. Siempre callado. Siempre con la mirada ida. Lo raro comenzó cuando los cuidadores notaban que amanecía todo manchado de negro, como si se hubiera metido en el horno. Le preguntaban y solo decía que no sabía. Pero cada mañana, ceniza pegada al cuerpo. A veces hasta en la boca. Mi tío y otros 2 niños decidieron seguirlo. Una vez alguien dijo que había visto a Nachito en el patio a las 3 de la mañana. Solo. Hablando con alguien. Una noche. Se escondieron cerca de la cocina. Dejaron la puerta del dormitorio entreabierta. Y esperaron. Alrededor de las 2. Vieron a Nachito levantarse. Caminaba como si no estuviera despierto. Salió al patio. Y se metió por una rendija que daba al pasillo trasero. Lo siguieron con cuidado. Cuando llegaron a la cocina, lo vieron. Nachito estaba de rodillas, frente al horno. Metía la mano y sacaba pedazos de carbón. Se los llevaba a la boca. Masticaba como si fuera dulce. A su lado, una cosa. No era humano. Era pequeño. Tal vez del tamaño de un niño. Pero no era un niño. Tenía la piel como quemada. Oscura. Sus ojos eran completamente blancos. Sin pupilas. Y sus pies. Gato macabro. Sus pies estaban al revés. El talón le salía al frente, como si estuviera hecho para caminar hacia atrás. Se le oía respirar, como un perro agotado. Veían cómo también comía carbón. Nachito ni lo miraba. Uno de los niños gritó. La cosa se levantó de un brinco. Y en segundos, se giró. Tenía la boca llena de ceniza y dientes pequeños pero afilados. Chilló, como si rasparan metal en una pizarra. Luego, saltó. Saltó el muro del orfanato, que era bastante alto. Nachito cayó al suelo. Se desmayó. Lo encontraron lleno de ceniza y sangre en las encías. Los cuidadores no creyeron todo lo que los niños contaron. Dijeron que estaban inventando. Pero ya no dejaron que Nachito anduviera solo. Días después, su familia apareció. Y se lo llevaron. Mi tío nunca lo volvió a ver. Pero decía que a veces, cuando caminaba cerca del monte, podía escuchar pasos. Que no venían hacia él, sino que se alejaban. Mi mamá decía que ese ser era el cipe, que en Tapachula se ha hablado de él desde tiempos antiguos. Una criatura que no puede caminar como los humanos, que vive entre el monte y la ciudad, que come cosas que los demás no se atreven ni a tocar. Carbón, basura, que se alimenta de la energía de los niños, que los hipnotiza con la mirada. No sé si lo que contó mi tío fue real.
pero siempre me lo dijo con los ojos llenos de miedo. Cuídense allá afuera si están en Tapachula, porque puede que el Fipe los esté esperando. El nahual del columpio. Hola gato macabro. Esto pasó hace 20 años en el pueblo de mi abuela, allá por la Sierra de Guerrero. Yo era niño todavía, pero nunca lo olvidé, porque esa fue la última vez que vimos a mi prima Mariana. Tenía 7 años. Le encantaba jugar en un columpio viejo que estaba atado a un árbol de guamúchil en el patio trasero. El árbol estaba torcido, como si se hubiera encorvado. Mi abuela siempre nos decía que no jugáramos ahí después del atardecer, que los animales ya no eran animales cuando caía el sol. Pero como todos los niños, no hacíamos caso. El columpio era nuestro lugar favorito, sobre todo el de Mariana. Ella pasaba horas ahí, cantando, hablando sola, mirando al cielo. A veces hablaba con alguien que no veíamos. Decía que era un niño. Otras veces decía que era un señor con cabeza de perro. Pero nadie le creía. Pensábamos que era parte de su imaginación. Una tarde, Mariana salió a jugar sola. Yo me quedé viendo la tele en la sala con mi tía. No pasó ni media hora cuando oímos el chillido de las cadenas del columpio. Era como si alguien lo meciera con fuerza. Pero allá afuera no había viento, ni nadie. El sonido no paraba. Mi tía fue la primera en salir. Yo la seguí. El columpio se movía solo, de un lado a otro, y Mariana ya no estaba. Lo único que había eran sus sandalias tiradas en la tierra. Mi tía gritó su nombre. Corrió hacia el monte. Nada. Nadie respondió. Esa noche no se durmió en toda la casa. Llamaron a todos. Salieron con lámparas. Buscaron entre los árboles. Gritaron. Lloraron. Pero no la encontraron. Al día siguiente, un señor mayor del pueblo vino a hablar con mi abuela. Dijo que la había visto. Que vio a Mariana caminando de la mano con un hombre muy alto, cubierto con un zarape, pero que tenía patas de perro. Mi abuela se puso pálida. Dijo que era un nahual. Un brujo había sido colgado en ese mismo árbol. Y juró antes de morir que volvería. Llevaron un curandero. Dijo que el nahual se la había llevado para devorarla, porque Mariana tenía luz. Y esos seres buscan eso. Lo último que dijo fue que si alguien volvía a columpiarse ahí, el nahual regresaría. Mi abuela mandó cortar la cuerda, pero nunca nadie quiso tocar el árbol. Aún así, por las noches, el tronco se movía solo. Mi tía cayó en una tristeza profunda. Se enfermó, y nunca volvió a ser la misma. Nadie en el pueblo quería hablar del tema. Era como si Mariana se hubiera borrado. Yo me fui del pueblo, pero hace unos meses regresé, y lo primero que hice fue ir al patio. Ahí sigue el árbol. El columpio volvió a estar ahí. Y una noche, oí cantar a Mariana, justo al anochecer. Una canción de niña, igual a la que cantaba mientras se columpiaba. Gracias por escuchar mi historia. Mando un saludo a toda la comunidad esperando que les guste esta historia. Mi abuela me esperaba cuando salió la luna. Hola gato macabro. Esta historia es una confesión. Me llamo Iván y lo que te voy a contar pasó cuando tenía 17 años, durante unas vacaciones de verano que se suponía serían tranquilas. Me mandaron al pueblo de mi abuela para alejarme del teléfono, de la ciudad, de la fiesta. Pero no sabían que me estaban mandando directo al infierno. El pueblo se llama Matepec. Un rincón olvidado entre cerros, donde todo es silencio. Casas de adobe, callecitas sin pavimentar y la única luz es la de los faroles viejos que apenas alumbran el camino. Ahí vive mi abuela. Vivía. Desde que llegué, ella se comportaba raro. Me recibió con un abrazo apretado, pero al verme me miró como si ya supiera que algo iba a pasar. Esa misma tarde me dijo, con toda la seriedad del mundo, que no debía mirar la luna si esa noche salía amarilla. Que algo se me iba a meter por los ojos. Yo me reí. Pero esa noche, mientras cenábamos, me volvió a repetir lo mismo. Su cara estaba pálida. Me dijo que cerrara la ventana, que corriera la cortina. Yo, como buen adolescente idiota, no le hice caso. Después de que ella se fue a dormir, me asomé. La luna estaba ahí. Enorme. Amarilla.
pero no como a María Bonita. Era un color feo, como pus. Y no iluminaba como debería. Hacía que todo se viera enfermo. Decidí tomarle una foto. Pensé en subirla con un texto sarcástico tipo, mi abuela dice que la luna me va a comer, jaja. Pero mientras veía la foto, noté que no estaba solo. En el techo de enfrente, pegado como un animal, pero con forma humana, había algo. Tenía el cuerpo largo, flaco, y los brazos más largos de lo normal. Su cara no se veía, pero su presencia se sentía. Me giré instintivamente hacia la ventana. Ya no estaba abierta. Yo no la cerré. Ahí fue cuando escuché el ruido. Un crujido. Venía del armario viejo frente a mi cama. Uno con espejo ovalado. Me quedé congelado. Poco a poco, el espejo comenzó a empañarse. Vi algo detrás del espejo. Primero creí que era mi reflejo mal alineado. Pero no. Era alguien más. O algo más. Una figura oscura, sin forma definida, pero con dos ojos enormes, negros como canicas, que me miraban desde el reflejo. Yo quería gritar, pero no podía. Pero entonces sentí otra cosa. Algo húmedo. Un sonido de lengua relamiendo. Y un olor. A óxido. A sangre. Y vi una mano. Una mano huesuda. Con las uñas largas como garras. Sosteniendo un objeto filoso. Y entonces vi a mi abuela. Estaba de pie en el umbral de la puerta. Tenía en la mano un punzón largo, como de esos para marcar animales. Y me dijo, te dije que no vieras la luna. Ella se me acercó y con ese punzón me marcó el pecho. No me atravesó la piel, pero lo sentí como si me quemara. A la mañana siguiente me desperté en mi cama. Pensé que había sido un sueño. Pero cuando me vi en el espejo, ahí estaba. La marca. Un círculo con una cruz invertida dentro. No le conté a nadie. Los días siguientes fueron peores. Una noche desperté en el patio. No sé cómo llegué ahí. Estaba de pie, frente al espejo que mi abuela usaba para sus oraciones. Estaba desnudo, con los pies sucios de tierra. Y frente al espejo, vi algo terrible. Mi reflejo me sonrió. Pero yo no estaba sonriendo. Ese día decidí largarme. Le dije a mi mamá que no aguantaba más, que me regresaba a la ciudad. No me creyó cuando le dije que mi abuela me estaba cambiando. Que algo más vivía en ella. Me fui. Pasaron 2 años. Mi abuela murió. En su cama, dijeron. Que cerró los ojos y ya no despertó. Pero la señora que la cuidaba dijo que la encontró con los ojos abiertos, los dientes con líquido rojo y las uñas llenas de tierra. Que el rosario que siempre tenía en la mano estaba mordido, y el crucifijo tenía la cruz invertida. No fui al entierro. He intentado borrarme la marca. Fui con un tatuador, pero la tinta no agarra. Fui con un brujo. Me dijo que esa marca no podía eliminarse. Estoy seguro que mi abuela era una bruja, y me dejó una marca horrible. Gracias por leerme, Gato Macabro, y espero que tu comunidad siga creciendo. El nahual que se llevó a mi hermana. Hola, Gato Macabro. Voy a contarte esta historia tal como me la contó mi compadre, es de Dolores Hidalgo. Él me la platicó una noche tomando café, con una cara que no se me va a olvidar nunca. Y para que se entienda mejor, voy a contarla como si él mismo la estuviera diciendo, en primera persona. Porque esa historia no se escucha, se vive. Siempre me pregunté por qué mi papá no nos dejaba jugar en el patio en las noches. Ni siquiera salir a lavar ropa. Apenas se metía el sol, y ya era como si apagaran el mundo. Cerraba la puerta con tranca. Apagaba el foco del patio. Y si uno se le ocurría salir, se ponía furioso. Nunca entendimos por qué tanto cuidado. Ni los perros salían cuando caía la noche. Una vez, yo tenía como 12 años, le pregunté por qué era tan exagerado. Ya me había cansado de no poder salir con mis hermanos a corretear las luciérnagas. Y entonces se quedó callado un rato, y después me soltó la verdad. Me dijo que antes de que yo naciera, él y mi mamá habían tenido una niña, mi hermana, que vivían los 3 en una casita a las faldas de un cerro. No era mucho, nomás una construcción de adobe con techo de lámina. Pero ahí vivían tranquilos. Hasta que todo se fue al carajo. La niña había nacido sana. Fuertota, decía. Que lloraba con ganas. Pero que una noche, algo se transformó. Mi mamá tenía que guardar reposo, porque el parto había sido difícil. Y mi papá llegaba de la labor directo a ayudarla. Esa tarde, como siempre, regresó. Pero la casa estaba en silencio. No se escuchaban ni los pollos.
ni los perros. Nada. Entró. Y vio a mi mamá dormida. Pero no era un sueño común. No reaccionaba a los gritos. Ni a los empujons. Parecía muerta, pero respiraba. Mi papá se asustó y lo primero que pensó fue en la niña. Pero no la vio en la cama. Ni en la cunita. La encontró bajo las cobijas. Hasta abajo. Morada. Inmóvil. Fueron al centro de salud. Ahí les dijeron que fue muerte natural. Que quizás se asfixió con las sábanas. O que su corazón dejó de latir. Que era común con bebés tan pequeños. Pero mi papá no se lo tragó. Al regresar a casa, mientras la preparaban para el entierro, le quitaron la ropita. Y fue cuando lo vieron. Una mordida. En la pancita. Justo alrededor del ombligo. Morada. Como hecha con una boca que no era humana. Dientes finos, pequeños. Como los de un animal. Pero el daño era grande. Y el cuerpecito. Se sentía blando. Como si no tuviera órganos. Como si algo le hubiera chupado todo por dentro. Mi papá se quedó callado. Pero en el rancho ya se rumoraban cosas. Que no era el primer bebé así. Que las cosas del cerro bajaban en la noche. Que buscaban bebés que no estuvieran bautizados. Que entraban sin hacer ruido. Y que dormían a los papas. Algunos decían que eran brujas. Pero mi papá escuchó otra cosa. Un viejo que vivía más arriba en el monte le dijo que esas no eran brujas. Que eran nahuales. Ese viejo le dijo que el cerro tenía dueño. Que cada tanto, ese dueño pedía un alma pequeña. El viejo le enseñó unas marcas en su pierna. Como arañazos. Y le dijo, yo sí me desperté a tiempo. Pero me costó la carne. Desde entonces mi papá cambió. Cada noche, antes de que oscureciera, aseguraba la casa. Y se acostaba con nosotros. Dormía con un machete al lado. Y cuando nacía un niño nuevo en el pueblo, lo llevaban a bautizar aunque tuviera días de nacido. Nadie se arriesgaba. Porque ya todos sabían que algo rondaba. Con los años, nos fuimos al rancho. Pero mi papá nunca bajó la guardia. No había una noche en que no vigilara. A veces lo escuchaba hablar solo. Decía cosas como hoy no. Aquí no hay nada para ustedes. Yo crecí. Me hice hombre. Me casé. Y pensé que todo eso había sido exageración. Cuentos de pueblo. Hasta que me tocó vivirlo. Mi hijo, el mayor, tenía 3 años cuando empezó a hablar del perro parado. Decía que lo veía desde la ventana. Que le decía cosas. Que le prometía juguetes si salía. Nosotros pensábamos que era su imaginación. Pero una noche, encontré la ventana abierta. Y el niño tenía tierra en los pies. Después de eso, puso una fiebre. De esas que no se bajan. Lloraba dormido. Se despertaba gritando. Y en su espalda. Tenía marcas. Llamé a un curandero. Lo revisó. Y me dijo que lo estaba intentando. Desde esa noche, pusimos protección. Sal en las esquinas. Tijeras en cruz bajo la almohada. Agua bendita en las puertas. Y por eso, compadre, por eso yo tampoco dejo salir a mis hijos después de que se mete el sol. Porque lo que mató a mi hermana sigue suelto. Mi bisabuela nos hizo brujería por envidia. Hola gato macabro. Te escribo con algo que nunca he podido contar bien. No porque no quiera sino porque muchos piensan que estoy loca. Pero esta historia me marcó. A mí, a mi mamá, a mi abuela. Y a toda mi familia. Y todo empezó en una casa que, en teoría, nos pertenecía. Pero que nunca fue nuestra. Porque desde el inicio fue marcada por la envidia. Y por la maldad. Vivíamos en la casa de mi abuelo. Era una casa amplia y vieja. Era un terreno que había sido repartido entre los hermanos de mi abuelo. Pero ellos siempre nos odiaron. Siempre huyeron con recelo que nosotros nos quedáramos ahí. Siempre andaban viendo qué hacíamos. Una vez al mes, sin falta, se aparecían. Caminaban por el patio. Se asomaban a los cuartos. Hablaban bajita entre ellos. A veces hasta tomaban fotos. Mi mamá decía que era por codicia. Que querían quedarse con la casa. En esa casa pasaban cosas. Cosas que no podíamos explicar. Desde que tengo memoria, se oían pasos por la madrugada. Pasos lentos. Como si alguien caminara sobre la loseta. A veces se caían cosas. Cuadros. Vasos. Puertas que se azotaban sin viento. Yo llegué a ver algo. Y no se me olvida. Una noche desperté y vi un niño parado en la esquina de mi cama. Era pálido. Muy pálido. Flotaba. No tenía pies.
Solo se le veía del torso para arriba. Me miraba. O bueno, eso parecía. Porque no tenía ojos. Pero lo sentía. Yo no podía gritar. Me tapé con las cobijas. Y me quedé dormida del miedo. Mi abuela también sufrió. Una noche, ella nos dijo que mientras dormía sintió un peso en el pecho. Se le subió algo con cuernos. Negro. Dijo que no podía respirar. Que sentía que se moría. Y justo cuando ya no aguantaba, comenzó a rezar. A repetir el Padre Nuestro como podía. El animal gruñó. Y desapareció. Mi mamá también contaba cosas. A veces, por la noche, escuchaba el trote de un caballo afuera. Un caballo que pasaba por la calle frente a la casa. Pero cuando salía, no había nada. También escuchaba cadenas. Arrastrándose. Como si alguien caminara llevando algo muy pesado. Esas cosas se volvieron parte del día a día. O mejor dicho, de la noche a noche. Ya ni siquiera intentábamos explicarlo. Solo tratábamos de no hablar de ello. Pero nunca dejaba de pasar. Nunca. Siempre estaba ahí. Siempre. Hasta que un día, todo cambió. Mi bisabuela, la madre de mi abuelo, enfermó. Ya estaba grande. Y un día, antes de morir, llamó a mi abuela. Dijo que quería confesar algo. Algo importante. Dijo que cuando construyeron la casa, ella misma había enterrado un cráneo y huesos de un hombre bajo el piso del pasillo. Que había hecho oraciones. Ritos. Porque no quería que nosotros, los hijos de su hijo, viviéramos ahí. Que esa casa no debía ser nuestra. Que le pertenecía a su gente. No a nosotros. Mi abuela salió de ahí temblando. No sabíamos si creerle. Pero todo cobró sentido. El niño. El animal. Las cadenas. El caballo. El odio de los tíos. Todo tenía una raíz. Poco después de la confesión, mi mamá empezó a tener pesadillas. Todas las noches. Soñaba con un hombre sin rostro. Un hombre que caminaba por la casa, silbando. Que abría la puerta de su cuarto. Y se sentaba en la silla de la esquina. A veces hablaba. Su voz era como si saliera de una radio vieja. Distorsionada. Dijo que en uno de esos sueños, él le dijo que esa casa no era suya. Que se fuera. Que no volvería a avisar. Mi mamá cayó en depresión. Lloraba por nada. Adelgazó. Una tía nos dijo que eso era brujería. Que había que llevarla con una señora que ayudaba con eso. Fuimos. Y apenas la vio, la señora dijo que alguien de sangre le había hecho daño. Que una mujer vieja y seca había entregado la casa a un espíritu para que echara a mi familia. Que no había paz ahí. Nos recomendó irnos. Aunque fuera por un tiempo. Que si seguíamos ahí, algo más grave podía pasar. Y así lo hicimos. Empacamos todo. Y nos fuimos a casa de una tía lejana. Con lo poco que teníamos. Y ahí vino lo más raro de todo. Creímos que la pesadilla había terminado. Pero no. Apenas nos fuimos, los tíos decidieron que era el momento perfecto para tomar posesión de la casa. Querían quedarse a vivir ahí. Dijeron que siempre había sido de ellos. Y ya no teníamos por qué volver. Pero solo aguantaron una semana. Uno de ellos se enfermó. Una tos que no se quitaba. Otro soñó con un perro sin ojos que lo mordía del cuello. La esposa de uno escuchaba voces en la cocina. Risitas. Gritos. Golpes. A los días, comenzaron a ver al niño. Flotando. Viéndolos desde los pasillos. Llamaron a un padre. Fue con agua bendita. Con crucifijo. Pero apenas comenzó la oración, el padre salió pálido. Dijo que no podía ayudar. Que eso no era cosa de Dios. Que había algo que no se quería ir. Al poco tiempo, la casa volvió a estar vacía. Ninguno de ellos quiso volver. Dijeron que el aire ahí adentro era pesado. Que se sentía odio. Los espejos se empañaban solos. Algo los observaba. Y así se quedó la casa. Cerrada. Pudriéndose. Hasta que alguien más, sin saber nada, la rentó. Una familia con 2 hijos. Estuvieron ahí menos de un mes. Después, ya no supimos más. La casa sigue ahí. Con las paredes grafiteadas. Ventanas rotas. Pero aún de pie. Gracias por leer esto, Gato Macabro. Espero que lo compartas. Para que otros también sepan que la maldad, a veces empieza en la misma sangre.